Buenas noches, un saludo para la amable audiencia que nos visita y les invito a que se suscriban al canal. Hoy estamos con el profesor Jesús María Sánchez Ordóñez, quien es candidato a la rectoría de la Universidad del Valle. Es trabajador social y lo hemos querido invitar para que cuente a la audiencia sobre qué piensa de la rectoría, por qué se postula a la rectoría de la Universidad del Valle y cómo vea trabajo social en ese desempeño de la rectoría, en estas funciones ya de política pública. Entonces, saludando a la audiencia, como lo señalé, a los colegas que nos visitan, saludando al profesor Jesús María Sánchez, le doy la palabra para que entonces nos comente quién es Jesús María Sánchez Ordóñez. Sí, muy buenas tardes, profesor Jesús Glay. Pues mi nombre es Jesús Sánchez Ordóñez, soy profesor, soy trabajador social, docente de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano durante 24 años en la Universidad del Valle. Bueno, ¿y cuáles son tus estudios? Bueno, inicialmente tengo una especialización en salud ocupacional, tengo una maestría en salud pública y recientemente tengo un doctorado en desarrollo local y cooperación internacional en la Universidad Jaume I de Castellón, España. Bueno, yo vi que tu tesis fue laureada con cum laude. Yo leí una revisión general y me parece que es un trabajo muy completo. Es un trabajo que trabaja muy bien la técnica cualitativa con la cuantitativa sobre la universidad saludable. Entonces, ¿por qué no nos cuentas en qué consiste el tema y qué es eso de la universidad saludable? Bueno, la historia así de la tesis digamos que tiene mucho que ver con la experiencia que tuve yo como vicerrector de Bienestar Universitario en la Universidad del Valle, donde con unos colegas, un docentes de la escuela, de la Facultad de Salud y un médico del Servicio Médico Universitario, empezamos a trabajar lo que era universidad saludable. Esa es una estrategia que se viene trabajando desde la OMS, digamos, articulada a lo que es el tema de los entornos saludables, que es un poco, digamos, motivado por la Carta de Ottawa y todas estas conferencias internacionales donde se habla de la promoción de la salud en los entornos de vida de las personas. Al empezar en ese tema, luego, cuando ya llego al doctorado, articulo de cierta manera ese trabajo que se hizo en la Universidad del Valle y lo que se venía trabajando en el plan incluso de desarrollo institucional, donde la universidad recogió un poco la apuesta de construir una política de universidad saludable. Y a partir de mi trabajo ya en el doctorado empiezo a revisar, a hacer una revisión ya mucho más rigurosa, digamos, sobre los marcos epistemológicos, conceptuales, teóricos y metodológicos, y empiezo a hacer un trabajo durante mi formación doctoral que incluyó cuatro estudios en uno, diríamos. El principal es un estudio que se hizo, un trabajo de comparativo entre siete universidades, dos universidades de España, tres universidades de México y dos universidades de Colombia. Al final, en todo el trabajo de análisis, es un trabajo mixto, tiene un componente cuantitativo y tiene un componente cualitativo, donde yo diría pues que el componente más fuerte es el componente cualitativo. Ujú. Posteriormente, pues ya cuando se hace el análisis de toda la información que se logró recopilar en el proceso, pues se construye una propuesta teórico-metodológica donde ya se rebasa incluso el concepto de universidad saludable y hablo de entornos de vida y un poco, digamos, que tiene mucho que ver con una mirada crítica a las ideas de desarrollo y a las nociones de salud que se han venido construyendo, donde se privilegia un enfoque
holístico, multidimensional y basado, digamos, en las teorías de la complejidad. Y ese trabajo, pues, fue muy bien recibido en varios eventos, incluso en los que tuve oportunidad de presentar parcialmente algunos avances del trabajo en México, incluso en España, en varios eventos, y el año pasado en Portugal, en la ciudad de Coimbra. Y es un poco, digamos, que el aporte que hace la tesis a esta área de conocimiento tiene mucho que ver con, también incluso desde lo que como trabajador social he venido trabajando en mi trayectoria profesional y luego, digamos, en toda mi trayectoria como docente y en los cargos en los que he estado al frente en la universidad. Yo creo que ahí se recoge un poco todo ese trabajo de intervención y de reflexión que se ha venido desarrollando y es un poco ya recogido eso en el trabajo de grado. Bueno, yo creo que como comentaste es un estudio bien interesante, con muy buen tratamiento de la información. Yo diría que en una próxima entrevista para que expongas tu trabajo de grado aquí a la audiencia, que mayoritariamente son trabajadoras y trabajadores sociales. Quedamos con ese tema pendiente para hacerlo luego. Bien, ahora yo te diría que nos contaras cuál ha sido tu experiencia en los cargos en la universidad, primero, y luego por qué un trabajador social quiere aspirar a la rectoría de la Universidad del Valle. Bueno, pues un poco la historia, digamos, después de graduarme como trabajador social, estuve más o menos 9 años en una empresa privada que se llama Conconcreto, una empresa constructora muy importante del país, donde empecé y hice mi práctica preprofesional allí durante 3 semestres. En ese momento era, la práctica era 3 semestres. Terminaba mi práctica, me dejan trabajando en la empresa en todo el tema de bienestar social laboral y luego estuve en el tema de seguridad industrial y posteriormente fui el jefe de salud ocupacional, articulando desde el trabajo social, digamos, todo el tema de promoción y prevención en riesgos laborales. Luego, al entrar a la Universidad del Valle en el año 99, empiezo también a hacer un recorrido dentro de la escuela, donde fui coordinador de la sección de organizaciones, luego fui el director del programa de trabajo social, posteriormente fui el director de la escuela de trabajo social y ahí un poco pues articulaba algunos trabajos en la sede Pacífico puntualmente y llegué en el año 2008 a la sede Caicedonia de la universidad como director de esa sede, en donde estuve un poco más de 3 años. Asumí también luego la dirección del sistema de regionalización de la universidad y después, en el año 2011, asumí la vicerrectoría de bienestar universitario, donde estuve 2 años, casi 2 años y medio. Posteriormente regreso a la escuela y luego pues, me articulo a lo que es mi proceso de formación doctoral, que duró 4 años y terminé. Y un poco la experiencia, en resumidas cuentas, digamos que viene mucho enfocado en todo lo académico inicialmente, luego en lo académico administrativo y, digamos, en un tema muy administrativo como es la vicerrectoría, pero igual trabajando siempre, siempre desde la mirada de trabajador social, es decir, buscando la transformación, insertando de cierta manera un enfoque más humano y buscando transformar mucho más a las personas. Es una mirada incluso pues, que le hemos comentado en otra ocasión con el tema de la gerencia social. Es decir, el trabajador social tiene una capacidad para incidir en esos espacios, transformar realidades, pero obviamente muy centrado en lo que es el valor de lo que se hace, el valor hacia las personas y el valor social, digamos, de lo que se hace, no tanto asumiendo roles administrativos per se, digamos, desde la lógica instrumental administrativa y la lógica económica. Es más pensando, digamos, que esos cargos son la posibilidad para ayudar a transformar la vida de muchas personas. Y es un poco lo que ha sido mi trayectoria
en este tiempo, digamos, en la universidad y desde que me gradué. Bueno, creo que ha sido una experiencia, como hemos visto, bastante rica, mucha experiencia en el campo de la administración universitaria. Pasaste por regionalización, por la Vicerrectoría de Bienestar, por las coordinaciones de programas en la facultad. Entonces eso te ha preparado para asumir la rectoría. Bien, entonces ahora, ¿por qué desde trabajo social pensás ser el rector como trabajador social? ¿Qué te habilita y qué pensás? Pues, yo creo que pues, siempre, incluso desde que estaba en la época de formación como trabajador social, siempre veía que el trabajo social tenía mucho que decir en el tema de la transformación de los entornos. em, y asumí mucho la responsabilidad de liderar y siempre pues, he estado como muy centrado en los procesos de liderazgo en diferentes escenarios. He estado incluso pues, en los escenarios de la profesión a nivel del CONES. Fui miembro del Consejo Nacional de Trabajo Social y fui miembro también del Comité de Ética de Trabajo Social a nivel nacional. Me he movido, digamos, siempre en espacios asumiendo liderazgos. Y cuando me ha dado la oportunidad, digamos, la Universidad del Valle también de trabajar esto, asumo esa responsabilidad y yo creo que como trabajadores sociales no solamente podemos quedarnos desde la crítica, quedarnos en la saga viendo qué están haciendo las otras disciplinas, qué se está haciendo desde otras áreas, incluso pensando mucho en lo macro y descuidando también los procesos de transformación a nivel micro que son fundamentales. Y un poco la apuesta mía en estos escenarios ha sido esa, es liderar procesos que ayuden a transformar las realidades de las personas en todos los espacios donde me he movido y yo reivindico siempre ahí la función del trabajo social como un líder, como una persona que asume la responsabilidad y el riesgo, porque es que asumirse como líder implica asumir los riesgos que esto representa, es decir, pues puede ser mucho menos difícil para uno estar a la saga de viendo qué se está haciendo, cuestionando lo que están haciendo otros, pero ya asumir la posición de liderazgo lo pone a uno en espacios donde uno ya empieza a ser el sujeto juzgado, es decir, todo lo que uno haga deje de hacer, es evaluado y ese es un riesgo que muchas veces no se quiere correr y yo creo que en las ciencias sociales en general uno observa mucho eso, que pues, se trabaja mucho desde la reflexión, desde la crítica, pero muy poco desde de la acción, digamos, directa de los procesos, de asumir la responsabilidad de dirigir organizaciones incluso. Pero yo creo que nosotros tenemos los elementos formativos, teóricos, éticos sobre todo. Yo creo que el componente ético es un componente muy importante cuando uno da ese paso a asumir funciones de liderazgo. Y ahí es donde uno tiene que tener su impronta como trabajador o trabajadora social, es decir, cómo no perderse uno como profesional, digamos, en otras, asumiendo otras responsabilidades de otras áreas. Y yo creo que tiene mucho que ver en la ética con la que uno se forma y, digamos, la ética que uno tiene que imprimirle a todas estas retos que implican los cargos en cualquier organización, llámese organización privada, organización pública con ánimo o sin ánimo de lucro. Yo creo que la responsabilidad que tenemos es aportar y para eso nos formamos nosotros, para transformar vidas y empezando por la de uno. Yo creo que es muy importante ver eso y reivindicar el papel de liderazgo que el trabajo social puede asumir. Y ahí yo creo que podemos incidir mucho. Yo incluso he saludado con mucho beneplácito colegas, incluso egresados, exalumnos que uno ve en posiciones de liderazgo. Yo ahora en esta actual contienda, incluso electoral en Colombia, veo muchos egresados, estudiantes que están aspirando a ser concejales, a ser diputados, a ser alcaldes y alcaldesas, digamos, en algunos municipios. Y eso es muy importante, ver que también hay un, digamos, un grupo de personas que también vienen trabajando fuertemente por el liderazgo en diferentes escenarios y yo creo que ahí tenemos mucho que decir nosotros
como trabajadores o trabajadoras sociales. Sí, yo creo que inclusive muy cerca tenemos una gran candidata a una alcaldía, la colega Marisa Izaza en Palmira, una excelente profesional. En general, el trabajador social es una persona formada para la intervención en procesos de política pública. Nidia Alwin, la profesora Nidia Alwin de la Universidad Católica de Chile, ya fallecida, ella decía que el profesional en trabajo social era el profesional que tenía muy buenas condiciones para el trabajo en la política pública porque tenía una formación integral. Su formación miraba los problemas de una manera integral, a diferencia de los profesionales formados con una visión muy específica en un aspecto del problema. Entonces, eso era una gran ventaja para el trabajo social, nos decía la profesora Nidia Alwin. Bien, yo creo que nos han mostrado una experiencia bien y una justificación el por qué aspiras a la rectoría de la universidad. Pero bueno, una pregunta ahora. Se dice que la situación de la universidad no es la mejor, que no es la mejor en términos económicos, en términos del estado actual de su nivel académico que ha perdido. ¿Por qué? ¿Qué pensás de eso y por qué quieres ser rector en esas condiciones en la universidad? Yo creo que precisamente yo aspiré, bueno, es importante recordar que yo aspiré también en el 2015. Asumí, digamos, una campaña donde competí con la persona que está hoy en día entregando su rectoría, el profesor Edgar Varela. Y yo me desligué, digamos, de todo lo que tenía que ver con la administración de la universidad durante todo este últimos 10 años, diría yo, donde me enfoqué a mi formación y a prepararme. De hecho, prepararme incluso física, mental e incluso espiritualmente, porque pues, el cargo de rector de la universidad es un cargo que demanda eh, demasiado esfuerzo y demasiado sacrificio incluso. Entonces hay que tener, digamos, la preparación técnica, personal, académica, intelectual. Entonces, yo creo que lo he hecho con esa seriedad que eso demanda. Y obviamente, pues llego en noviembre a hacer mi doctorado, como usted dijo, pues con mi tesis, incluso no solo calificada como con laude, sino con un premio que recibí por mi tesis en toda la comunidad valenciana en España de los graduandos del año pasado en los estudios doctorales de las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Mi tesis fue ganadora de un premio en el ODS 17, que es el que tiene que ver con alianzas. Llego a la universidad ahora, en este año, nuevamente a reincorporarme pues, a mis funciones académicas y veo y me encuentro con una universidad en un franco deterioro en todas las dimensiones, en la dimensión académica, en la dimensión investigativa, en la infraestructura de la universidad, en unas sedes más que otras. Es evidente un poco el deterioro y sobre todo un tema muy, 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 muy delicado que me parece que es el tema de la gobernanza y la gobernabilidad de la universidad, donde pues digamos que se han vuelto protagonistas de la vida universitaria unos grupos de interés, tanto externos como incluso internos, donde uno no ve realmente un interés por la institución y por lo que hace y lo que debe hacer una universidad pública. Es decir, la universidad pública tiene una potencialidad impresionante para ayudar y transformar vidas de muchas personas, sobre todo de los jóvenes, de los territorios más alejados de la ciudad, ¿no? Las zonas periféricas. Yo hablé de Caicedonia, pero podríamos hablar de Cartago, de Zarzal, del mismo Buenaventura, digamos, que son zonas alejadas de la capital y donde pues, no tienen la misma posibilidad que los que viven en Cali, en este caso, o en las ciudades centrales. Entonces, requieren que haya una universidad, en este caso una universidad pública, que dé una respuesta muy fuerte. Además, hay problemas sociales. Colombia vive un momento muy difícil, donde hay, digamos, hay una transición política histórica en Colombia, donde hay un gobierno que quiere hacer una transformación muy fuerte, digamos, en la política y en las acciones a futuro. Entonces, yo creo que
pensar que la Universidad del Valle pues, es un actor fundamental en ese proceso, me lleva a mí, me motiva, porque pues sí, la situación es un poco delicada, la parte financiera es delicada, hay un déficit financiero considerable, hay un tema estructural que tiene que ver con el fondo pensional, pero el problema más, diríamos, más relevante para mí es el tema del fraccionamiento y la polarización interna, donde esta campaña que vimos incluso fue una campaña muy violenta, muy llena de agresiones verbales, incluso hasta físicas, que nunca se habían visto en un escenario universitario. Pues obviamente yo considero que hay que hacer una transformación y el tema de la universidad, más que el tema financiero, económico de la universidad, pasa por una transformación de la universidad donde se logre fijar una visión. Y ahí como trabajador social le apuesto a una visión compartida. Es decir, la universidad tiene que retomar y tiene que fijar su mirada en el futuro, porque los desafíos globales que todos estamos viviendo, incluso después de la pandemia, pues son unos desafíos muy fuertes que si la universidad pública en general y la Universidad del Valle pues no lo asumen con la responsabilidad que requiere, pues poco a poco vamos a ver que se van a ir debilitando estas instituciones que son muy valiosas para el desarrollo integral del país. Entonces, sí, la situación es una situación que no es la mejor, pero pues la universidad como institución y como organización tiene un gran potencial, es decir, la Universidad del Valle, casi el 60% de sus profesores tienen formación doctoral y el resto tienen formación en maestría, para decir solo hablar de los profesores, pero incluso a nivel de empleados y de incluso trabajadores, hay personas con un nivel formativo muy alto que hace quisiera cualquier organización en el mundo tener ese talento y ese capital humano que sí se logra con una mirada como el trabajo social puede aportar a la universidad. Generar unos procesos de encuentro, de diálogo que no hay, que se ha perdido hace mucho rato, de concertación, incluso de negociación para generar un acuerdo, digamos, en la universidad para que afrontemos esos desafíos y le apostemos a tener una universidad de un alto impacto, recuperar un poco lo que se ha venido perdiendo en el concierto nacional e internacional. Es posible y ese es un poco el sueño y la aspiración que me mueven a mí para tratar de llegar a ese cargo tan importante. Sé que pues, hay unas situaciones que son políticas y hay intereses particulares, pero yo le apuesto a que la universidad como una organización inteligente, pensante, de donde hay personas que se están reflexionando en este momentico lo que es la universidad, pues eso nos dé la posibilidad de llevar a tener de pronto una oportunidad de estar al frente de esta pues, institución que queremos todos, ¿no? Bien, sí, yo creo que es muy complejo. A ver, yo sigo muy apegado a una universidad que conocí cuando comencé a estudiar y la definiría en una frase que dice, la universidad es la conciencia crítica de la sociedad. Debe tener una relativa autonomía para pensarla, para proponer, para criticar. Con esa frase yo planteo y asumo la universidad, que una característica que debe tener la universidad como tal. Bueno, hablemos Sí, de regional. pues, yo creo que eso que... Hay problemas hola, no Sí, sé. sí, dígale, lo escucho, profe. No, no, ibas a hablar y se fue la voz. No, no, pues, que usted iba solamente a remarcar un punto de los que usted tocaba y la autonomía. Yo creo que ese es el punto clave para la universidad, y es decir, que se ha ido perdiendo progresivamente la autonomía y la capacidad que tiene la universidad como formadora, digamos, de generar autónomamente sus ideas y plantear sus críticas frente a la sociedad. Y ese es uno de los puntos críticos hoy en día y que hay que hacer un esfuerzo grande para que la universidad logre otra vez asumir con autonomía todos sus procesos. Bien, bueno, yo creo que
Ha sido bien interesante la entrevista. Yo quiero que tratemos finalmente el tema de regionalización. Yo me adelantaría a afirmar algo, y es que yo sostengo que regionalización es el proyecto más importante que se ha dado en el Valle del Cauca en los últimos 35 años, porque ha impactado toda la región, porque ha contribuido a crear una masa crítica, porque es un proyecto que es transversal a todo el territorio del Valle del Cauca, desde el Pacífico hasta la zona andina y cafetera. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Cómo pensás redireccionarla? ¿Qué se piensa allí en ese proyecto tan importante para la universidad? Sí, pero yo creo que una de las cosas que a mí me inspira mucho a arriesgarme a asumir semejante desafío de ser rector de esta universidad, es que es una universidad muy importante, tiene que ver precisamente con lo que es el proyecto de regionalización que conocemos muy bien, donde pues, hemos estado en diferentes espacios y valoramos lo que significa la presencia de la universidad en esos territorios, donde la universidad hace 38 años ha venido, digamos, con el ensayo y el error avanzando tímidamente, diría uno, porque pues sabemos que hoy en día las sedes han demostrado que a pesar de las circunstancias han venido desarrollando misionalmente muchas cosas importantes. Pero no ha habido un poco, yo creo que nos ha faltado como institución creer más en lo que puede ser las sedes regionales. Las sedes regionales en su conjunto todas han ido avanzando poco a poco en las pruebas formativas, en la investigación, incluso hay producción intelectual importante ya en la masa crítica que se ha venido formando en las regiones. Yo creo que el proyecto más importante hoy por hoy, y lo ha reconocido incluso el mismo ministerio en innumerables ocasiones, el mejor modelo de regionalización que hay en Colombia es el de la Universidad del Valle. Lo paradójico es que de pronto los que conformamos la universidad no nos hemos dado cuenta de eso. Y yo creo que hay que tomar una decisión real en darle, lo que yo he planteado es darle la mayoría de edad a las sedes regionales para que puedan desarrollar su capacidad plenamente. Yo creo que las sedes regionales están pidiendo pista para avanzar en la investigación, en programas nuevos. Es muy importante el tema de la renovación de la oferta académica, donde en Cali, en la ciudad de Cali, las dos sedes de la universidad en Cali, pues no se ha venido trabajando y es más complejo un poco avanzar en programas nuevos, pero en las sedes regionales sí hay la oportunidad y el escenario propicio para desarrollar áreas de conocimiento que se están reclamando, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, no solamente los temas portuarios, los temas turísticos, los temas sociales, la antropología, por ejemplo, las ingenierías, una cantidad de áreas de conocimiento que Enfermería hoy en día también. sí, sí, en las mismas humanidades y incluso las carreras artísticas que se han venido también algunas en Buenaventura, usted sabe, por ejemplo, el tema de teatro y estas cosas. Hay un campo muy grande para desarrollar esas áreas de conocimiento, pero las sedes, digamos, en las condiciones que han venido trabajando, pues no han podido hacerlo, pues porque hay una dependencia muy fuerte de las políticas académicas, diría uno, de la sede central, que no deja que las sedes desarrollen su potencial en áreas de conocimiento nueva. Yo creo que ese es el paso que hay que dar y es que las sedes regionales puedan tener sus propias ofertas de acuerdo obviamente a sus desarrollos, sin decir tampoco que vamos a desconocer el avance y la relación que ha habido con las facultades y las unidades académicas que sí han venido apoyando los programas de las sedes, es decir, es buscar darle mayores capacidades. ¿Cierto? Porque igual si no aprovechamos las oportunidades, pues obviamente vamos perdiendo espacio y lo vemos nosotros en varios municipios donde antes, digamos, la única oferta que había era la sede de la sede de la Universidad del Valle. Hoy vemos que en la mayoría de municipios ya han llegado otro tipo de universidades, e incluso la formación virtual hoy diríamos que es una competencia que tenemos también nosotros, lo de las universidades, porque hay programas virtuales de México, de Europa, a las cuales la gente puede acceder. Entonces, es una oportunidad para la universidad y yo creo, de pronto sin exagerar, que el futuro de la universidad está marcado o pasa, digamos, por el desarrollo de las sedes regionales.
Yo creo que eso es urgente, eso no da más espera y hay un acumulado hay unas trayectorias importantes que hay que retomar y dar ese salto para que la universidad dé una respuesta mucho más contundente a los problemas que están afectando todos estos territorios y más ahora. Ah, Hay unas oportunidades para las sedes regionales. Yo creo que ese es el punto clave para el desarrollo de la Universidad del Valle en el futuro inmediato. bueno, yo creo que hemos hecho un panorama general bien interesante. El ambiente en el firmamento no está el más propicio ahí, como tiene una tormenta y nos está molestando la comunicación. Entonces, Sí. yo creo que vamos a cerrar con finalmente que te dirijas a la comunidad universitaria, invitándola a que te apoye. Muy brevemente un mensaje a la comunidad universitaria. Sí, pues muchas gracias, profesor, por el espacio. Yo sé que este canal suyo es muy visto por la gente, sobre todo egresados, incluso estudiantes y profesores de trabajo social. Y pues haría una referencia a las personas de la Universidad del Valle específicamente, a que pues tampoco caigamos un poco en el pesimismo exagerado, ni tampoco en la apatía exagerada sobre los procesos de fortalecimiento de la universidad, porque cualquier apuesta que se asuma desde la dirección universitaria pasa por el compromiso directo y por la participación de todos sus actores, es decir, los estudiantes, los empleados, los trabajadores, los profesores, incluso los egresados, los jubilados o pensionados que conformamos la comunidad universitaria, pues somos los llamados a no asumir una posición pasiva, sino una posición activa y ahí yo estoy haciendo el esfuerzo y si se logra, digamos, ser privilegiado no, al designarme como rector, pues lo haré desde esa posición, pero igualmente la posición en la que estoy y en la que estaré siempre como profesor en la universidad, estoy siempre preocupado porque la universidad avance en todas sus perspectivas y yo creo que el principal llamado a la comunidad es ese, es decir, asumamos una posición, si bien es cierto, es importante la posición crítica, hay que asumir una posición activa en la transformación y en lo que debe ser la vida y los entornos de cada uno, digamos, de nuestros campos y nuestras sedes universitarias. Entonces, es importante el compromiso. Esto no lo hace, pues, un rector, sea el que sea, pues, no tiene la capacidad de hacer un ejercicio de transformación, porque dependerá siempre de la comunidad universitaria. Entonces, el llamado, yo creo, es para todas las personas que conformamos esta comunidad universitaria a que asumamos esa responsabilidad y le apostemos a que la Universidad del Valle otra vez esté de entre los cargos, perdón, entre los puestos de liderazgo a nivel nacional y a nivel mundial. Yo creo que no es una utopía pensarlo porque de hecho la universidad ha tenido un reconocimiento importante a lo largo de sus 78 años. Estamos en un momento histórico donde hay unas oportunidades importantes desde el Plan Nacional de Desarrollo, pero pues si no somos capaces de unirnos y construir un proyecto universitario que nos convoque a todos y nos articule, pues yo creo que no va a ser posible que la universidad aproveche este momento histórico que estamos viviendo. Bueno, yo creo que ha sido una excelente entrevista, una excelente información para la comunidad universitaria y para la gente de la comarca. Mis felicitaciones al doctor Jesús María Sánchez, nuestros agradecimientos y hasta otra oportunidad. Y recordándole a nuestra audiencia que ingresen al canal, vean nuestra programación y se suscriban. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, profesor. Chao.